Ok. Estamos esperando que se conecten los invitados. Julio, ¿andas por ahí, Julio? Manifiéstate. Parecen sesiones de espiritismo estas ahora. ¿Te gustan mucho? Ahí estoy. Ok. Estamos esperando que se conecten nuestros amigos. Y bueno, les estaba yo platicando que hace muchos años, hace varios años, manejando el tema de testigos de Jehová, me acordé que el doctor Julio Selva, que es hematólogo famoso, es un viejo amigo viejo, es más o menos coetáneo de mi época. Más joven, más joven. No. Una plática en el colegio médico que se titulaba precisamente Transfusiones sin sangre, Julio. Sí. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas Medicina. tardes. Ok. Medicina sin sangre. Sí, buenas. Estoy dando una pequeña introducción aquí a los muchachos para que sepan más o menos de qué se trata. Muy bien. Todos ya vieron una película que se llama The Children Act. Se las dejé de tarea. Leyeron un texto que les pasé sobre las transfusiones en Testigos de Jehová. Y les estaba explicando que hace varios años invité a Julio Selva a la plática, que diera una plática con nosotros, y a él se le ocurrió porque él tiene contacto con nuestros amigos de Don Matthew Guerra, Jonathan Pérez Lizárraga, ¿correcto? Que son testigos de Jehová y se encargan de lo que le llaman, ¿cómo le dicen? Comité de enlace con hospitales. Comité de enlace con hospitales, exactamente. Entonces, primero ya les presento al doctor Julio Selva y ahorita a nuestros amigos, Comité de Enlace. Quiero decirles o aclararles algunas cosas, muchachos. La idea de esta presentación, de esta visión en conjunto, es entender mejor la postura que tienen ellos y que tengamos una postura mucho más abierta a las situaciones que se nos van a presentar y que se les van a presentar a ustedes en la carrera respecto a los conflictos con el problema de las transfusiones de sangre. Entonces, le voy a dejar la palabra a Julio Selva para que nos introduzca a los invitados y que les diga más o menos de qué se trata para que luego nuestros invitados nos hagan su presentación. Julio, todos tuyos. Muchas gracias, Gerardo. Pues buenas tardes, noches a todos. Como dices bien, este es un tema no nuevo, es un tema que se maneja desde hace ya muchos años. Desafortunadamente, en el medio médico no se le da importancia y tienen ideas algunas equivocadas en relación a la sangre y sobre todo a la posición que toman ciertos grupos como los Testigos de Jehová, pero la importancia de saber manejar lo que se llama medicina sin sangre. El grupo de Testigos de Jehová es el que ha enseñado mucho de eso. Es el que ha dado pautas, inclusive para manejar o hacer las guías y quitar algunos mitos en relación al uso de la sangre. Y eso es de mucho interés y de mucha importancia para todos nosotros. Yo como hematólogo dedicado a eso, obviamente soy de los médicos que evitan hasta donde sea posible la transfusión. Nuestra forma de pensar es utilizarla únicamente como una medida terapéutica, como última instancia hacia la necesidad de alguno de los productos, porque cuando hablamos de sangre hablamos de un tejido, y un tejido compuesto no nada más de glóbulos rojos, sino de glóbulos blancos, plaquetas y también proteínas que tienen que ver mucho con la coagulación, la fibrinolisis. Entonces es importante que también tengamos que ver de esa manera la sangre. En la actualidad se pone énfasis a la medicina sin sangre porque sabemos todas las complicaciones que se presentan con ellas.
La gente únicamente se enfoca a las infecciones o a las infecciones transmitidas por transfusión, pero existen infinidad de complicaciones que no tienen nada que ver con eso, sino que tiene que ver muchas de las veces con situaciones propias del paciente para el cual una transfusión le puede hacer daño. Y inclusive situaciones donde las reacciones inmunológicas son más frecuentes ya que las infecciones mediadas por transfusión, las cuales son sumamente raras ya en la actualidad, por el estudio que se tiene, por las técnicas que se tienen para detectar estas enfermedades. Entonces sí es importante que todos los médicos estén enterados de esto, pero es importante también que respeten la decisión de usar o no usar algún producto. Y ahí es donde pues invitamos al grupo Enlace con el cual hemos tenido una estrecha relación ya durante muchos años, y donde hemos tratado en forma conjunta también muchos pacientes y hemos salido adelante. Situaciones que en ocasiones era imprescindible la transfusión y hemos logrado obviarla y de esa manera también respetar la decisión del paciente, que es lo más importante, yo creo que en este momento de lo que tú estás mencionando. Entonces, bienvenidos amigos de Enlace, del grupo Enlace, y pues tienen la palabra. Si Muy gustan bien. presentarse. Sí, bueno, un servidor, soy el presidente del comité de enlace sector mesa, perdón. En Tijuana hay 2 comités de enlace. Mi nombre es, yo soy el químico Tonatiu Guerra y de ahí sigue mi compañero Jonathan. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jonathan Pérez. Yo soy miembro del Comité de Enlace de Hospitales en el sector centro, en Tijuana. Atendemos a los pacientes testigos de Jehová que se encuentran en el área centro de Tijuana. Trabajo en conjunto con los médicos colaboradores. Esa es la labor que yo hago. Hay una cantidad de médicos que respetan la posición de los testigos de Jehová con relación a la sangre y tenemos una lista confidencial de ellos, así que yo me encargo de ellos. Así que me es un gusto el estar aquí con ustedes y le agradecemos al doctor Gerardo Cela, al igual que al doctor Julio Selva, por su invitación. Gracias. Está también el compañero Kenny Paul, es el que nos presentará el video. Aquí está, también es miembro del comité. A ver, di, aquí estoy. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Kenny. Buenas noches a todos. Antemano, muchas gracias, doctor Julio, ¿verdad? Y también a doctor Gerardo por permitirnos explicarles a ustedes, ¿verdad?, esta valiosa información. Mi nombre es Kenny Paul, trabajo aquí en el Comité de Enlace con los hospitales aquí en Tijuana, en el sector centro. Mi labor es hacer presentaciones dentro del Comité de Enlace. Así que un gusto verlos, jóvenes, y muchas gracias por tomar el tiempo, ¿verdad?, para escuchar esta información. Gracias, Kenny. Pues empezamos, Julio, doctor Gerardo, ¿podemos empezar entonces? Cuando ustedes gusten, adelante con la presentación. Nomás si nos da a compartir pantalla, Gerardo. Déjame ver, se supone que lo tengo, pero ahora déjame ver dónde anda eso de compartir. Aquí dice que no podemos. A ver, a lo mejor te ayudo. Recuérdenme dónde. Mero abajo dice Share Screen. Sí, ya. Sí. Ahí le puedes picar y ahí nos permites a todos. Antes, según yo ya está. A ver. Sí, correcto, ya está. Ok. Muy bien, pues empecemos. Muchachos, vayan tomando nota de cualquier pregunta que quieran hacer o comentario. Al final, desde luego, les vamos a contestar y vamos a ver qué vemos. Adelante. Pues nos es un gusto enorme el poder hacer esta presentación frente a ustedes. Sin duda puede haber algunas dudas en cuanto a cuál es la labor del Comité de Enlace con los hospitales de los Testigos de Jehová. Bueno, esta presentación tiene ese objetivo, ¿verdad? Presentarles a ustedes la labor que hacemos y a lo largo de esta presentación pues vamos a destacar de qué manera nosotros trabajamos hombro a hombro junto al personal médico para darles a los pacientes una atención de calidad.
La primera disertación está a cargo de un miembro del comité de enlace, nuestro compañero Tonatiu Guerra. Así que, Tonatiu, te escuchamos. Muy bien, gracias. Entonces, mira, es una presentación en PowerPoint. Muy bien, entonces... Solo quería preguntar, ¿la ven todos la presentación? ¿Se ve, Gerardo, Julio? ¿Se ve? ¿Todo bien? Muy bien. Sí, sí se ve. Muy bien, gracias. Entonces, ahorita ustedes van, ¿en qué semestre van? ¿Como en octavo? ¿Ya están por salir? ¿Décimo? Décimo. Internado. Décimo, internado. Ya están internados. Muy Paso. bien, entonces... Sí, bueno, entonces seguramente ya algunos de ustedes, ya sea en su vida familiar o ya en su vida profesional, se van a topar con esta situación, ¿no? Va a haber pacientes que no van a querer aceptar sangre. ¿Y por qué? Pues porque en la gran mayoría es por motivos religiosos, como es el caso de la comunidad de los testigos de Jehová, o bien por otras razones, que es la menor cantidad, pero a veces hay personas, como por ejemplo el Papa Juan Pablo II no aceptaba transfusiones de sangre, no estaba muy informado de los riesgos y decidió no correrlos, ¿no? Entonces hay personas, pero en su gran mayoría van a ser testigos de Jehová. Así que para ustedes va a representar un desafío ético y un desafío médico también. Muy bien, entonces en el tenor de esta presentación, quisiera mencionarles que han dicho algunas autoridades en el mundo sobre la postura de los testigos de Jehová. Ellos lo ven más bien como una diversidad religiosa y cultural, es una realidad del mundo en el que vivimos. Por ejemplo, el Concilio Médico General de Londres, Inglaterra, dijo en el 2008 en una de sus publicaciones, dice, los valores y creencias personales y las prácticas culturales y religiosas son fundamentales en las vidas de médicos y pacientes, ¿verdad? Entonces no debería de ser un problema, pero sí es algo muy importante en tener en cuenta a partir de, pues de esta clase, ¿verdad? Que ustedes, el doctor Cela, tan amablemente nos comparte cada año. Sir William Osler es considerado no el padre de la medicina, sino el padre, fíjese bien la frase que voy a utilizar, el padre de la medicina personalizada. Él introdujo este concepto en la forma en cómo él pensaba. Él dijo, hay que preocuparse más por el paciente que por la enfermedad. O sea, esa era su meta. Cuando le llegaba un paciente, era su meta. Yo me voy a preocupar más por el paciente que por la enfermedad. Entonces es considerado el padre de la medicina personalizada. Y hemos oído mucho sobre la tolerancia. De hecho, ustedes son la generación en la que la palabra tolerancia se repite por todos lados, ¿va? En los tiempos de Gerardo, de Julio y míos, pues esa palabra no era tan importante como lo es hoy, ¿verdad? Se oye en todos lados, ¿no? Pero fíjense, la tolerancia no nace del miedo a que me van a reprender, me van a meter a la cárcel, me van a quemar en las redes sociales porque soy un intolerante. La verdadera tolerancia no nace ahí, sino nace de lo que dijo este filósofo holandés del siglo XVII. Dice, he cuidado atentamente de no burlarme de las acciones humanas. O sea, no porque uno no entienda una acción, no debo de deplorarla, burlarla, detestarla, sino comprenderla. Entonces, la verdadera tolerancia nace de tratar de comprender por qué una persona piensa diferente a lo que yo pienso, ¿verdad? Entonces, ustedes nuevamente van a formar parte de un mundo muy diferente al que nosotros vivimos, porque la diversidad religiosa y cultural está a la orden del día. Bueno, ¿de qué va a tratar esta presentación? Vamos a perseguir 4 objetivos y les vamos a explicar cuál es la postura de un testigo de Jehová cuando llegue con ustedes, ¿no? Ya van a estar en su turno, en su hospital, en su consultorio, y les va a llegar un testigo de Jehová, él les va a explicar su postura. Pero pues bueno, vivimos en un país tercermundista y la realidad es que no todos los testigos de Jehová son capaces de explicarla. Entonces, es una de las razones por la que el Comité de Enlace con Hospitales existe. Tratamos de explicarle a los médicos qué es lo que ese testigo de Jehová, que tal vez no tiene ni primaria, está tratando de decirles, ¿verdad? Entonces, esa es la postura. ¿Qué es la postura de un testigo de Jehová? Vamos a explicarles qué hacemos nosotros como comités de enlace con hospitales, qué recursos les proporcionamos a ustedes como personal clínico y qué protocolo se puede seguir cuando un paciente testigo de Jehová llegue en sus manos. Bueno, sin más preámbulo, vamos a hablar de la postura. La postura de un testigo de Jehová es que la religión de los testigos de Jehová no practica curaciones por fe,
¿Qué significa eso? Que si un testigo de Jehová se enferma, igual que todo ser humano, se va con el doctor y quiere que lo curen. Y por supuesto, todo paciente, ustedes también han sido pacientes en algún momento de su vida, pues buscan un tratamiento médico de calidad. Eso siempre lo va a desear un testigo de Jehová. No está haciendo un pacto suicida, no está haciendo un pacto con la muerte, no va a darles problemas. Lo único que quiere es que se le dé un tratamiento de calidad como cualquier otra persona normal. No se practica la curación por fe. Y eso sí, cuando estén con ustedes les van a solicitar que como no aceptan sangre, utilice una alternativa. ¿Qué es una alternativa? La sangre artificial no existe hasta este momento. Entonces, ¿qué es una alternativa en el contexto de esta presentación? Lo voy a decir con palabras del primer congreso que tuvimos el sábado pasado aquí en México, el primer congreso de manejo de sangre del paciente. Dijo, es mantener la sangre del paciente adentro del paciente. Entonces, cualquier cosa que a ustedes les ayude a mantener la sangre del paciente adentro del paciente es una alternativa para un testigo de Jehová. Por ejemplo, algo tan sencillo como un recuperador celular, ¿no? Se está derramando sangre, entonces se autoriza el uso de un recuperador celular, entonces la sangre del paciente o una parte de esta se regresa. ¿Qué está ocurriendo? Es una alternativa en el contexto de esta presentación. ¿Verdad? Entonces, cuando un testigo de Jehová les diga, no acepto sangre, pero busque una alternativa, doctor, les está hablando de que sí acepta cualquier cosa que detenga el sangrado, cualquier fármaco, cualquier instrumento, cualquier técnica quirúrgica que exista, es una alternativa para un testigo de Jehová. Y esto se lo hace porque intenta hacer una elección informada, ¿verdad? De qué es lo que más le conviene y qué es lo que está en consonancia con su fe y con su poco conocimiento mucho médico que tenga el paciente. Rechazan la transfusión de sangre halogénica. Un testigo de Jehová rechaza la transfusión de sangre halogénica. La razón está en todas las Biblias, bueno, en casi todas las Biblias de cualquier religión y está en Hechos 15:20. Eso solo lo menciono porque muchos nos preguntan eso, ¿no? Muy bien, pasando a lo que es la postura. Con respecto a la sangre halogénica, un testigo de Jehová siempre va a rechazar la sangre completa o sus 4 componentes principales, que son glóbulos rojos, blancos, plaquetas y plasma. Pero es muy posible y la gran mayoría de los testigos de Jehová aceptan fracciones que se derivan, porque la ciencia ha avanzado mucho, ¿verdad? Entonces ya se extraen fracciones de los glóbulos rojos, de las plaquetas o del plasma. Y ahí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el plasma, pues se extraen muchas cosas, albúmina, los factores de coagulación, el fibrinógeno, las inmunoglobulinas. Esas cosas es altamente probable que un testigo de Jehová los acepte. Por eso aquí se menciona que los testigos de Jehová toman sus propias decisiones respecto a lo que pueden aceptar con buena conciencia. Y es importante que ustedes como médicos, pues le pregunten o analicen junto con él qué cosas o procedimientos acepta, ¿verdad? Hay procedimientos que implican el uso de la sangre del paciente, sacarla, meterle oxígeno, por ejemplo, y regresarla, o hay otros que no me atrevo a mencionarlos porque aquí está el doctor Selva y sabe muchísimo más que nosotros, ¿no? Entonces hay procedimientos que implican el uso de la sangre, la tratan y la regresan. Bueno, eso hay que explicarle al paciente porque es probable que eso sí lo acepte. Muy bien, con respecto a la sangre autóloga, la sangre del propio paciente, ¿qué cosas rechazan? El testigo de Jehová va a rechazar la extracción preoperatoria de sangre autóloga para almacenarla y que se la reinfunda en el día de la operación. Eso lo va a rechazar. Pero sí es posible que acepte el día de la operación cualquier procedimiento que se haga el día de la operación con su sangre. Puede ser una hemodilución hemovolémica aguda, puede ser la diálisis, circulación extracorpórea, recuperación de sangre y seguramente otros métodos que implican el uso de la sangre del paciente el mismo día, donde no existe almacenamiento de sangre con respecto a su propia sangre del paciente, ¿verdad? Muy bien, entonces, un testigo de Jehová cuando llega a un hospital, ya sea que esté de manera consciente o inconsciente, entre sus pertenencias va a traer una declaración previa de su voluntad. Ahí va a decir qué cosas acepta, qué cosas no acepta, lo va a firmar ante 2 testigos para que ustedes estén, digamos, protegidos en caso de que el paciente se agrave y ustedes van a decir, bueno, el paciente no me está autorizando de antemano que le transfunda sangre, ¿verdad? Es un asunto, ¿cómo le llamamos? En donde todavía hay muchas preguntas, ¿verdad? En el ámbito legal, pero siempre se van a topar con que un paciente testigo de Jehová tiene su declaración previa de voluntad.
Bueno, eso es con respecto a su postura, ¿no? ¿Qué hay que saber sobre nosotros? La red de comités de enlace con hospitales, bueno, estos son datos de hace unos 5 años, 4 años. Había 1,700 comités de enlaces por todo el mundo. En todas las ciudades grandes, como Tijuana, donde hay muchos hospitales, hay comités de enlace, ¿verdad? Si nos vamos a San Quintín, pues no va a haber comités de enlace, ¿verdad? Porque nomás hay un solo hospital, ¿verdad? Pero entonces, en todos los comités, en todas las ciudades grandes donde hay hospitales, hay comités de enlace, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que hay en el mundo. ¿Qué es lo que hacemos los comités de enlace? Bueno, por ejemplo, les proporcionamos a ustedes artículos médicos que son, obviamente todos están contrastados, son de revistas internacionales, no son nada que los testigos de Jehová hayamos inventado, ¿no? Son artículos médicos en revistas como The Lancet, como Anales de Anestesiología, son journals, pero nos hemos dado a la tarea de buscar todo lo que tenga que ver con ahorro de sangre, con estrategias alternativas al ahorro de sangre o con fármacos de avanzada que salen y que se están utilizando mucho, ¿verdad? Entonces, y todo con el objetivo de mantener la sangre del paciente adentro del paciente, ¿no? Entonces, proporcionamos artículos médicos. Si, por ejemplo, en algún momento, digamos, es en la tarde, en la noche, están en un turno donde no hay información médica, bueno, le pueden llamar al comité de enlace, que somos nosotros las 24 horas del día, y pudiéramos contactarlos con médicos que tienen experiencia en tratar a testigos de Jehová. Entonces ya se convierte en una llamada de un facultativo a otro, ¿verdad? De un médico a otro, y eso lo facilitamos, o sea, lo que se le llama en un hospital una interconsulta, ¿verdad? O se envía el paciente a un especialista, si no se puede arreglar en el hospital, tratamos de enviar al paciente con un especialista que tenga experiencia en pacientes con testigos de Jehová. Ayudamos al traslado y siempre estamos a disposición de ustedes y los pacientes, ¿verdad? Los profesionales clínicos y los pacientes. Y realizamos presentaciones, por ejemplo, con los comités de bioética, en los ministerios públicos, en las secretarías de la defensa del menor, en los hospitales, cualquiera que sean estos, privados, de públicos, y también en las universidades, como en esta ocasión, ¿verdad? Ahora, eso es con respecto a nosotros como comités de enlace. ¿Qué recursos les vamos a proporcionar a ustedes? Por ejemplo, existe un sitio de internet, ahorita lo vamos a ver, que se ha dado a la tarea de recopilar todos los artículos que salen, los más recientes, y los va acomodando por especialidades. Ese sitio de internet ahorita se los voy a dar, entonces ustedes pueden ingresar libremente y lo único que ese sitio sirve de enlace a, por ejemplo, si ustedes van a estar especializándose en ortopedia, si son en oncología, en pediatría, todo lo que se ha publicado que ahorre sangre, que permita llevar a cabo una operación, aunque sea compleja, llevarla con éxito, todo lo que se ha publicado al respecto. Es como solo un resumen, ¿verdad? También les traemos, les podemos proporcionar trabajos clínicos de fuentes sometidas a arbitraje científico o resúmenes que ahorita los vamos a ver más adelante y se los vamos a hacer llegar al doctor Cela, él se los puede mandar por WhatsApp. Ahorita con el coronavirus, pues nada es en papel, ¿verdad? Todo es electrónico. O otros recursos adicionales como vamos a estar viendo. Este es el sitio de internet. jw.org es información médica. En este sitio de internet lo que ustedes van a encontrar, esta página es la primera que van a ver, ¿no? Y ustedes van a escoger, por ejemplo, medicina y cirugía. Aquí vemos, por ejemplo, a ustedes les interesa medicina y cirugía. Entonces, al entrar en medicina y cirugía, observan una serie de especialidades, cirugía cardiotorácica, cirugía gastrointestinal, y vamos a suponer que ustedes están interesados en qué se ha publicado recientemente sobre traumatismos y emergencias médicas. Entonces le damos Enter y aparecen varias subdivisiones que tienen que ver con traumatismos y emergencias médicas. Por ejemplo, supongamos que nos interesa cómo mantener y optimizar la hemostasia. Entonces lo que se aparece es una serie de diferentes artículos, es solo el abstracto, el extracto. En este caso dice la importancia del uso temprano de ácido tranexámico en un paciente con un trauma sangrante, bla, 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 ¿no? Lo demás no lo sé bien. Entonces supongamos que quieren ver ese artículo y lo que va a ocurrir es que ya se abre la Biblioteca Médica de los Estados Unidos, ¿no? Nuestro sitio solo sirve de enlace.
y se abre el sitio PubMed, ¿no? El PubMed involucra a los institutos de salud de Estados Unidos, no sé si son 5 o más, y tiene alrededor de 30 millones de artículos. Si ustedes quisieran darse a la tarea de encontrar en una situación muy puntual cómo ayudar a un paciente, pues este sitio es muy útil porque pues ya les resume o pudieran encontrar información útil aquí, ¿no? Muy bien, entonces con respecto a este sitio, este es otro caso específico, lo mismo, medicina y cirugía. En este caso se escogió la rentabilidad de las alternativas a las transfusiones de sangre. A lo mejor ustedes van a trabajar en el área administrativa. En este momento no saben hacia dónde los va a mandar el ambiente laboral, no saben si van a ser profesores, no saben si van a ser trabajar en un puesto administrativo, en un hospital. Y entonces a lo mejor se topan con qué tan rentables son las alternativas a las transfusiones de sangre. Y entonces se topan con este artículo, ¿no? Entonces, un programa de ahorro de sangre en un hospital o el evitar una transfusión siempre se relaciona con un mejor desenlace en el paciente, menos tiempos de hospitalización y en este caso habla de cirugía cardíaca, ¿no? Entonces son el ejemplo de cosas que se pueden encontrar en este sitio que aquí está, jw.org. También les proporcionamos hallazgos clínicos muy puntuales. Por ejemplo, se acaba de, bueno, hace algunos 10 meses más o menos salió un estudio que empezamos a entregarles a todos los directores de hospitales en el que se habla de cómo se reducen los costos por tener un programa de manejo de sangre del paciente. Eso lo empezamos a hacer nosotros hace como un año y ahora ya hubo un congreso al respecto en el país, el primer congreso, y ese artículo habla de qué tanto se ahorra un hospital, por ejemplo, en Australia. Todas las redes de hospitales de Australia empezaron a implementar un programa de manejo de sangre del paciente y se observa cómo se baja el umbral transfusional. De por sí ya es bajo en Australia, ¿no? Está como en 7, lo bajaron a 6.4 después de ese estudio y cómo se ahorran millones de dólares nada más en banco de sangre, en pruebas, todo lo que se ahorra, ¿no? O también hay artículos puramente médicos. Por ejemplo, hay uno que acaba de salir es un artículo ginecológico donde se detecta que cuando estás después de la hemorragia posparto se puede presentar, ¿no? Y si estás monitoreando un paciente y detectas que está sangrando, tienes solo una ventana de 2 horas para administrar ácido tranexámico, 1000 miligramos, una sola dosis, y solo tienes 2 horas para que el ácido tranexámico sea altamente eficiente. Si te esperas más de 2 horas, empiezas a perder efectividad, ¿no? Entonces, un artículo que salió es muy interesante, ¿no? Y nosotros se lo entregamos, por ejemplo, a los que están trabajando en ginecología, ¿no? Entonces, son artículos muy puntuales, ¿no? A través del tiempo, la Organización de los Testigos de Jehová ha creado estos artículos que son resúmenes, donde tenemos en 4 categorías, en 4 especialidades, lo que es cirugía general, pacientes en estado crítico, pacientes ginecológicos y obstétricos o pacientes con hemorragia gastrointestinal aguda. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Si viene una serie de, no sé, 400, 500 referencias bibliográficas que la organización le ha invertido mucho trabajo y estos también se los podemos hacer llegar para que, bueno, los pueden empezar a leer, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer, no? Otros recursos adicionales, pues son videos como el que vamos a ver a continuación y información general sobre nosotros, que aquí menciona qué son los comités de enlace, nuestra postura religiosa y ética y qué estrategias clínicas se pueden utilizar. La vamos a ver ahorita en el video a continuación. Al finalizar, este es un protocolo que se puede seguir cuando les toque atender un paciente testigo de Jehová. El atender un paciente testigo de Jehová que rechaza una transfusión de sangre, siempre es deseable que se haga un abordaje multidisciplinario, que se comunique el radiólogo, que se comunique el hematólogo, que se comunique el internista, que se comunique el urólogo, y es un abordaje multidisciplinario, como son todas las grandes operaciones en nuestros días. Todas las operaciones de éxito fueron multidisciplinarias generalmente, ¿no? Entonces, el primer paso es analizar qué estrategias están disponibles, como las vamos a ver ahorita en el video. Si no se tiene a la mano una estrategia para un paciente, se puede consultar con otros clínicos de experiencia o se puede contactar con el comité de enlace local. El comité de enlace local tenemos
podemos proporcionar una interconsulta con un médico que tenga mucha experiencia en pacientes testigos de Jehová. Ustedes tienen la fortuna de tener a varios de sus maestros, ¿no? Como el doctor Julio Selva, el doctor Cela, que tienen mucha experiencia en ese campo. Hay en el campo de la neurocirugía, en el campo de la medicina general, y muchos de ellos seguramente van a ser sus maestros. Pregúntenles, ¿no, doctor? ¿Usted qué sabe de los comités de enlace con hospitales? Generalmente los médicos más prominentes en México no le tienen miedo a las alternativas a las transfusiones, ¿no? Y generalmente van a ser sus maestros, ¿no? Entonces ellos pueden consultar o hacer una interconsulta con el médico que desea apoyar al paciente que le llegó. En el peor de los casos apoyamos o se pide que se traslade al paciente a clínicas que tienen experiencia en atender a pacientes testigos de Jehová. Muy bien, entonces, en este caso, este es un formulario para solicitar más información. Lo vamos a dirigir al doctor Cela y él va a decidir a quién se los reparte a ustedes, ¿verdad? Entonces, doctor, se lo mandamos por si alguno de los chicos desea solicitar información. Y por mi parte, preguntas después del video, ¿verdad? Entonces, por mi parte, ahora le cedo mi lugar a mi compañero, no lo veo. Aquí está Kenny Paul. Él nos va a presentar un video muy interesante. Kenny, te cedo la palabra. Gracias, don Matías. Bien, jóvenes, el siguiente video se titula así: Estrategias alternativas a las transfusiones, sencillas, seguras y eficaces. Antes de verlo, me gustaría platicarles un poco de lo que contiene. Por ejemplo, fíjense que este video se preparó para los médicos y estudiantes de medicina. Contiene escenas médicas realizadas por médicos ajenos a los testigos de Jehová y fue galardonada con 3 premios en el Festival Internacional de Cine y Video. Se ganó el segundo lugar como el mejor video de investigación y documentación profesional e informativa y se llevó el primer lugar en la siguiente categoría: temas de actualidad, ya que fue galardonada como la Cámara de Oro por la calidad y la exactitud de la videocinta. Bueno, ¿por qué tantos premios? ¿Qué contiene? En sí vamos a ver durante todo el video 3 puntos o 3 pilares estratégicos. La primera se titula tolerancia a la anemia. La segunda, optimizar la masa eritrocitaria. Y el tercero, minimizar la pérdida de sangre en un paciente. Mientras lo vemos, me gustaría que ustedes pensaran en las siguientes preguntas. ¿Cuán razonable y eficaces son las distintas alternativas? En total, verán ustedes 12 alternativas que utilizan los médicos. ¿Cuál es la mejor para cada paciente? ¿Por qué algunos médicos no recomiendan el uso de sangre halogénica? Y por último, ¿qué se puede hacer cuando ustedes, por ejemplo, reciban a un paciente que está o ha iniciado en terapia intensiva? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se puede tratar? ¿Qué les parece si vemos el video? Muy bien, entonces Kenny, ya sabes que no soy muy bueno para ponerle el sonido. Lo voy a iniciar y me dices si se oye bien, ¿no? Por favor, ¿no? A ver, voy a correrlo. Claro. A ver, me dices cómo se oye, ¿no? Las diversas técnicas alternativas a las transfusiones podrían dividirse en 3 principios básicos, 3 pilares. La planificación preoperatoria supone reconocer que el paciente no tiene suficientes eritrocitos endógenos para la operación planeada. Y esto no solo depende del hematócrito, sino además del volumen sanguíneo estimado del paciente, la pérdida de sangre prevista en operaciones de este tipo y también el umbral de transfusión que se considera razonable o tolerable para el paciente en cuestión. El primer pilar corresponde a una adecuada tolerancia a la anemia. Esto implica reconsiderar el criterio estándar sobre el tratamiento de la anemia. Hay quienes todavía consideran como umbral de transfusión para todo paciente un hematócrito del 30% o un nivel de hemoglobina de 10 gramos por decilitro, cifras que se remontan a un artículo de Adams y Landy publicado en 1942. Estoy totalmente convencido de que los mágicos 10 gramos no tienen razón de ser. Nuestra experiencia con los testigos de Jehová nos ha hecho ver que, en primer lugar, no necesitamos los niveles de hemoglobina que antes creíamos esenciales.
No debería existir una regla rígida o un umbral de transfusión. En algunas operaciones se puede anestesiar al paciente, según el caso, con una hemoglobina de solo 2 o 3 gramos si es necesario. Todos los médicos con experiencia recalcan la importancia de mantener la normovolemia mediante la simple restitución del volumen sanguíneo. Si este es adecuado, el consumo de oxígeno se mantiene dentro de un amplio margen de niveles de hemoglobina. Según el profesor van der Linden, los dos mecanismos principales para mantener una oxigenación tisular adecuada son el aumento del gasto cardíaco y el aumento de la extracción tisular de oxígeno. Entre los hematócritos aquí indicados, la cantidad de oxígeno extraída de los hematíes de una persona no anémica es prácticamente igual a la extraída de un número menor de hematíes en un caso de anemia normovolémica aguda. El primer mecanismo se consigue disminuyendo la viscosidad de la sangre y la estimulación simpática. El segundo, redistribuyendo el flujo sanguíneo a zonas de gran demanda metabólica y mejorando la microcirculación. Estoy plenamente convencido de que un mayor conocimiento del mecanismo que permite mantener la oxigenación tisular adecuada en un caso de anemia normovolémica aguda podría disminuir el riesgo de transfusión de sangre. ¿Qué experiencia ha habido con relación a este principio en particular? He reducido a la mitad nuestro índice de transfusiones con solo decir, ¿podemos bajar nuestro umbral de 10 a 8 y controlar un poco más las decisiones? Fue muy fácil, no costó nada. Sabemos que podemos permitir que los pacientes se adapten a niveles de hemoglobina relativamente bajos sin transfusiones de sangre. Como es lógico, hace falta planear con antelación, sobre todo si el paciente, por razones religiosas o de otra índole, rechaza la sangre halogénica. La planificación preoperatoria requiere una cuidadosa evaluación clínica de los riesgos de hemorragia y minuciosos análisis de laboratorio, incluidos los parámetros hematológicos estándar. Según el estado del paciente, podrían necesitarse también pruebas de coagulación y de afecciones que contribuyen a la anemia. Luego hay que calcular el margen de seguridad, es decir, la pérdida de eritrocitos tolerable para un paciente concreto durante todo el proceso perioperatorio. El profesor Earnshaw, basándose en las operaciones de reemplazo de articulaciones, explica su forma de abordar la situación. Con tan solo la altura y el peso, el sexo y la hemoglobina y el hematócrito iniciales se puede calcular el volumen sanguíneo. Luego, consultando los datos que se tengan, y cualquiera que haya practicado más de unas cuantas operaciones de este tipo debería poder referirse a ellas y ver cuál es la pérdida habitual, hay que averiguar la pérdida prevista para esa intervención en concreto. El último factor es ¿cuánto puede tolerar el paciente? En otras palabras, ¿hasta qué nivel puedo dejar que llegue? ¿Y si la pérdida de eritrocitos prevista es mayor que la tolerable? La pérdida de sangre tolerable puede incrementarse con solo reducir el umbral de transfusión o bien aumentando el hematócrito inicial del paciente, de modo que su masa eritrocitaria al comienzo de la operación sea más elevada. Varias de estas técnicas proactivas se pueden agrupar bajo el segundo pilar: optimizar la masa eritrocitaria. Podemos incrementar la masa eritrocitaria circulante del paciente antes de la operación. Y eso se consigue con hematínicos baratos, como el hierro, el ácido fólico y la vitamina B12. En ciertos casos puede utilizarse eritropoyetina recombinante, EPO, junto con hierro para tratar la anemia o elevar el hematócrito preoperatorio hasta un nivel de entre 45 y 50%. La EPO suele empezar a administrarse de 10 a 21 días antes de la operación. La EPO, representada por pequeñas partículas, incrementa la producción de eritrocitos al fomentar la supervivencia, diferenciación y maduración de las células eritroides en la médula ósea. En la última etapa eritroblástica, los núcleos son eliminados. Finalmente,
los eritrocitos son liberados en el torrente sanguíneo. Obsérvese cómo acelera la EPO la producción de eritrocitos. Con la eritropoyetina, además de incrementarse la masa eritrocitaria, suele ganarse una semana. Véase cómo el hematócrito sube relativamente más con la eritropoyetina, según cierto estudio. Y con la eritropoyetina podemos hacer que la hemoglobina circulante aumente 1 gramo por decilitro cada semana del tratamiento. El tratamiento con eritropoyetina humana recombinante también ha resultado eficaz como estrategia de ahorro de sangre, especialmente en intervenciones ortopédicas practicadas a pacientes anémicos. Y con ello me refiero a aquellos cuya hemoglobina inicial es inferior a 13 o cuyo hematócrito es inferior al 39%. Ahora utilizamos eritropoyetina en casos muy específicos, como por ejemplo, con los hijos de testigos de Jehová, a quienes empezamos a administrársela de 4 a 6 semanas antes de la operación. Se la damos 2 veces a la semana, a una dosis de 400 unidades por kilogramo. Si se combinan los dos principios, es decir, se aumenta el hematócrito preoperatorio y se disminuye el umbral de transfusión de sangre halogénica, es posible permitir que se produzca una pérdida de sangre aún mayor sin la necesidad de transfundir sangre halogénica. Y esta pérdida de sangre admisible puede reducirse aún más con algunas técnicas quirúrgicas y anestesiológicas. De modo que hasta procedimientos complejos como la cirugía espinal y las reintervenciones a corazón abierto se practican habitualmente con un margen de seguridad aún más amplio, ofrecido por el tercer pilar de un protocolo alternativo a las transfusiones, que supone minimizar la hemorragia o recuperar la sangre perdida. Veamos algunas técnicas intraoperatorias eficaces. El posicionamiento del paciente es una técnica sencilla y eficaz para reducir la hemorragia. La presión venosa local cambia según la posición del campo operatorio con relación al corazón, y existe una correlación directa entre la reducción de presión y el ahorro de sangre. El posicionamiento adecuado del paciente es muy importante en la cirugía ortopédica y particularmente en la cirugía espinal. Al ejercerse presión en el abdomen y por tanto en las venas paravertebrales, aumenta la pérdida de sangre. Con el soporte adecuado para evitar la compresión abdominal, la pérdida disminuye. Para reducir la presión venosa en algunas intervenciones, también existe la opción de utilizar anestesia regional en lugar de general, como se muestra aquí antes de una cesárea. Otra técnica es la de mantener la normotermia, especialmente durante operaciones largas. Si la temperatura del paciente desciende 1 o 2 grados, se observa que las plaquetas y los factores de coagulación no desempeñan bien su función, por lo que es esencial mantener a los pacientes normotérmicos. La normotermia es vital, por eso mantenemos la temperatura de nuestro quirófano a 27 grados en las operaciones de cirugía mayor, lo que a veces resulta incómodo para los cirujanos y hasta para el anestesiólogo, pero es muy bueno para el paciente. El cuerpo del paciente se puede calentar de modo más directo con un traje térmico o mantas térmicas. Incluso existen máquinas sencillas para calentar los fluidos antes de su infusión. Luego está la hemodilución. Los principios de la hemodilución, en lo que se refiere a la reducción de la pérdida de sangre, son bastante sencillos. Si se extrae sangre al paciente inmediatamente antes o después de la anestesia y se reemplaza con fluidos acelulares, entonces cuando el paciente sangre durante la operación, la pérdida de hematíes será menor. Por cada 100 mililitros de sangre completa perdida en el caso de un paciente con un hematócrito del 27%, se perderán 27 mililitros de hematíes, en lugar de los 45 que se hubieran perdido de haber comenzado con un hematócrito del 45%. Además, la hemodilución es un procedimiento aceptado por bastantes testigos de Jehová. La hemodilución es, desde luego, económica, pero no solo eso. También es beneficiosa para el paciente, pues mejora la reología de la sangre, como lo demuestran muchos estudios. Otra técnica alternativa a las transfusiones en ciertas operaciones es la de inducir hipotensión para disminuir la presión arterial media intraoperatoria.
Normalmente se utiliza un fármaco que reduce la resistencia vascular sistémica. Con esta técnica se suele evitar hasta el 50% de la pérdida de sangre. Los anestesiólogos recomiendan cautela al combinar la hipotensión con la hemodilución porque la hipotensión puede afectar la redistribución normal del flujo sanguíneo. Un aspecto decisivo que requiere habilidad y paciencia es la meticulosidad en la hemostasia y la técnica quirúrgica. Enseño a los internos a hacer una ligera incisión, abrirla y cauterizar todos los vasos. La técnica básica para controlar el sangrado consiste en ligar los vasos, todos ellos, hasta digamos los de 1 milímetro de diámetro. Si sigue habiendo algo de sangrado, hay técnicas de coagulación, la mejor de las cuales en este momento es la del coagulador de rayo argón. Lo usamos habitualmente en los trasplantes hepáticos. Los agentes hemostáticos también son de ayuda. Hay 2 tipos de agentes. Los generales, que se administran por vía intravenosa, como el ácido tranexámico o la aprotinina. Y los cirujanos también tienen la posibilidad de utilizar colas tópicas para controlar mejor el sangrado en el campo operatorio. Aquí vemos cómo se aplica una compresa de cola de fibrina directamente sobre la superficie disecada de un hígado. Este producto, que contiene una fracción de sangre, es aceptado por bastantes testigos de Jehová y otros pacientes. La última alternativa intraoperatoria a las transfusiones se denomina recuperación de sangre. Si la hemorragia intraoperatoria es intensa, la sangre derramada puede aspirarse con una máquina de recuperación de sangre, que suele tenerse lista para emergencias. Algunas máquinas se limitan a filtrar la sangre que circula por ellas a fin de eliminar cualquier residuo, mientras que otros modelos, además, lavan al mismo tiempo los glóbulos rojos. Una máquina de recuperación de sangre puede ahorrar hasta el 50% de la sangre que de otro modo se perdería. Su uso resulta aceptable para bastantes pacientes testigos de Jehová. La recuperación de sangre es una técnica muy valiosa, porque cuando se utiliza, la sangre derramada por el cirujano no es sangre perdida para el paciente. Suele recurrirse a ella cuando se prevé una pérdida de sangre de más de 1 litro en el caso de un paciente adulto. La recuperación perioperatoria de sangre es una técnica muy útil para el ahorro de sangre, pues resulta muy fácil de integrar en la mayoría de las operaciones cardiovasculares, ortopédicas, ginecológicas y demás. De modo que tiene amplias aplicaciones en la cirugía. Algunas máquinas de recuperación de sangre pueden adaptarse a niños pequeños, lo que amplía los horizontes de la técnica. También hay modelos sencillos que suelen ser muy útiles en el postoperatorio. Particularmente en las operaciones de rodilla, que suelen realizarse con torniquete y por tanto no hay pérdida intraoperatoria de sangre, la recuperamos después. Es muy sencillo, muy útil y relativamente barato. Solo hay que filtrar la sangre que sale y reinfundirla. Llevamos unos 4 años haciéndolo y estamos muy satisfechos con la tasa de éxito. Otro factor importante para minimizar la pérdida de sangre es la toma de micromuestras para los análisis necesarios. Dicha medida es de importancia capital en el preoperatorio y el postoperatorio de bebés, así como de adultos anémicos. El profesor Michael Obladen aborda el problema que presentan los bebés prematuros. Le decimos al médico la cantidad de sangre que realmente hace falta y que no saque más. Antes la idea era, en caso de duda, sacar medio mililitro más. Ahora ya no hablamos de mililitros, hablamos de microlitros. Cada muestra extraída consta en la historia clínica del bebé, de modo que todos son conscientes de la cantidad acumulativa de sangre extraída. El profesor Ernest Moore lo recomienda para los adultos. Si se suman todas las muestras de sangre, es sorprendente la cantidad que se extrae en una semana en la unidad de cuidados intensivos. Con las micromuestras podemos reducir notablemente los centímetros cúbicos de sangre destinada a los análisis. A los médicos que defienden las estrategias alternativas a las transfusiones se les suele preguntar si estas son aplicables en el caso de traumatismos y demás urgencias médicas. Con los pacientes que han sufrido traumatismos o una gran pérdida inesperada de sangre, lo prioritario es actuar deprisa.
La primera estrategia debe ser cortar la hemorragia, sea por medios quirúrgicos o de otro tipo. La segunda es que uno puede aplicar estos métodos terapéuticos, como la recuperación de sangre, en determinadas circunstancias y rescatar la sangre del paciente. El concepto anestesiológico es el de tolerar cierto grado de presión sanguínea relativamente baja y ser un poco restrictivos en transfundir enormes cantidades de volumen, sobre todo antes de haber controlado la fuente quirúrgica de sangrado, o sea, antes de haber localizado y detenido las hemorragias quirúrgicas. Tal vez uno de los, creo yo, mayores adelantos en el ahorro de sangre en los traumatismos ha sido el concepto de lo que denominamos cirugía de control de daños. Es decir, si cuando abrimos el abdomen o el pecho del paciente notamos que no coagula, atendemos los principales vasos sangrantes. Luego controlamos la superficie con compresas y cerramos temporalmente al paciente para que lo lleven a la unidad de cuidados intensivos, donde se continúa con su reanimación y se centra la atención en revertir los efectos adversos que tienen en la coagulación factores como la hipotermia. En los traumatismos, el recalentamiento es muy importante porque la hipotermia prolongada obstaculiza la coagulación y, por tanto, la pérdida de sangre es mayor. El profesor Moore resume otras medidas eficaces. Al pasar a la unidad de cuidados intensivos, donde los problemas son más complejos, opino que el uso de la eritropoyetina se hace aún más imperioso en los casos de traumatismo. A los pacientes testigos de Jehová les administramos sin demora eritropoyetina y hierro tan pronto como llegan al hospital. Puede que también efectuemos una evaluación preventiva de los órganos sólidos mediante radiología intervencionista y que recurramos a la embolización de arterias que no experimentan hemorragia activa, pero corren el riesgo de experimentarla más adelante. Esta breve síntesis de las estrategias debe verse más bien como una idea global. Es cierto que hay una lista de alternativas a las transfusiones, pero eso no nos lleva al quid de la cuestión. El asunto es que tenemos que utilizar dichas alternativas en múltiples combinaciones, adaptadas a las necesidades del paciente. No todo paciente necesita todas las estrategias. Un buen ejemplo de ello es la eritropoyetina. El doctor Todd Rosengart ha publicado 2 importantes estudios sobre múltiples métodos de ahorro de sangre en operaciones de bypass coronario realizadas sin transfusiones de sangre halogénica. En un estudio con 50 pacientes testigos de Jehová y 100 de la población general, vimos que con nuestra estrategia de ahorro de sangre, la estancia hospitalaria era más corta y el costo inferior. Todo muestra que la medicina avanza a pasos agigantados en este nuevo milenio. Mientras tanto, creo que todos los médicos deberían interesarse por las estrategias de ahorro de sangre, pues hay pruebas de peso de que con ellas se puede reducir la morbilidad y la mortalidad, y también el costo. Cuanta menos sangre se transfunda en un programa quirúrgico dado, mayor es su calidad. Opino que la transfusión más segura es la que no se administra. Y el ahorro de sangre es un método muy sencillo. Evita complicaciones, resulta menos costoso y ofrece mejores perspectivas al paciente. Hay medidas muy sencillas y baratas que ayudarían a la mayoría y que se pueden adoptar hasta en el hospital más pequeño. Las alternativas a las transfusiones son seguras. No las utilizo únicamente con el paciente testigo de Jehová, sino con todo paciente que viene a mí. Las alternativas a las transfusiones son técnicas médicas buenas, bien fundadas y seguras para nuestros pacientes. Muy bien, pues como vimos en el video, ¿verdad? Tal como se observó, existen técnicas y alternativas para tratar a pacientes testigos de Jehová. Algunas, por ejemplo, claro, no todas se van a utilizar en un solo paciente, ¿no? Como vimos. Eso lo va a decidir el médico con paciente. Pero lo que nosotros sí sabemos es que existen, y vimos 12 de ellos ahí. Si ustedes desean recibir este video, solamente vimos la mitad, ¿verdad? Hay otro fragmento, te lo podemos hacer llegar. Y de verdad, jóvenes, nosotros, el Comité de Enlace y nuestros compañeros, agradecemos muchísimo
cuando un médico está dispuesto a tratar a un paciente testigo de Jehová y ayudarlo en este campo. Dejo a mi compañero que continúe. Guerra, adelante. Bueno, ahora es el turno de ustedes. ¿Quién tiene preguntas? No les prometemos que las vamos a poder contestar todas, pero lo podemos intentar, ¿verdad? Entonces, tienes cualquier tipo de pregunta, no se preocupen, ¿no? Si no, aquí está el doctor Selva que nos va a ayudar, si no podemos, ¿no? Entonces, cualquier tipo de pregunta, no hay problema. Me gustaría comentar que está excelente la información. Realmente la primera vez que lo vi, que ya fue hace varios años, me enriqueció, me dio una perspectiva muy diferente. Creo que el rechazo que puedan tener los médicos a los pacientes con testigos de Jehová es básicamente por ignorancia. Pues es básicamente por ignorancia y por falta de empatía, de que esto es tratar de entender la situación del paciente. Entonces, la intención de esto es, cuando nos informamos, cuando sabemos toda esta información, pues nuestra actitud sin duda debe de cambiar y debe de ser mucho más abierta. Ahora sí, muchachos, a ver si tienen algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer, vengan. La que sea, jóvenes, no pasa nada. De los mini ensayos que hicieron, yo vi varios comentarios interesantes, casi todos se sorprendieron la información que vieron en la película y de sus textos. Venga, hagan algún comentario. Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, mi pregunta era si todas las técnicas u opciones que comentaban que eran 12, dan los mismos resultados que la transfusión de sangre en todos los casos que se puedan presentar. O sea, en todos los casos, esas alternativas nos van a dar los mismos resultados que una transfusión de sangre. Eduardo. Yo puedo comentar esa pregunta. A ver, ok. Sabemos bien que la transfusión tiene en un momento dado algunos efectos que habíamos dicho contrarios a veces a lo que esperamos de ello. Y eso puede complicar inclusive la evolución de un padecimiento. Hay situaciones donde la transfusión hace que se prolongue la estancia en el hospital y tenga también incluso acortamiento en las posibilidades de una sobrevida. Entonces sí, por eso es que tiene que valorarse mucho. Ahora, la pregunta que yo les haría a todos los muchachos es, ok, no es un testigo de Jehová, ok, vamos a ponerlo a un lado, pero es un paciente que necesita algún producto y resulta que es un tipo de sangre no frecuente o es un paciente que tiene una enfermedad autoinmune que impide que la sangre sea compatible o está en un lugar donde no hay un banco de sangre. ¿Qué es lo que tendría que hacer ese médico? Y la respuesta es exactamente lo mismo que acabamos de ver en todo lo de la película y todas las medidas que tienen que hacerse para sacar adelante a este paciente. Entonces, véanlo también desde ese punto de vista. La medicina sin sangre no es nada más para pacientes testigos de Jehová, sino es para todas aquellas situaciones donde no se cuente con sangre o se tenga la sangre pero sea imposible poderla administrar por la incapacidad de poderla tolerar o los efectos que pueda tener el paciente. Muy bien. Stephen, ¿quieres preguntar algo? Sí, tengo dos preguntas. Bueno, la primera sería, bueno, después de haber escuchado el video, que me parece, como dijo el doctor, muy enriquecedor, ya que pues como estudiantes pues estamos aún conociendo distintos tipos de tratamientos, ¿no? No lo sabemos todos y me parece muy interesante escuchar nuevas propuestas. Sin embargo, mi pregunta al aire es, ¿por qué no se estandariza dichos tratamientos? Esa es la primera pregunta. O sea, ¿por qué después de ver que tiene muy buenas ventajas, por qué aún no se busca estandarizar? Como dicen, no solo enfocado a, en este caso, a los testigos de Jehová, sino a la población en general. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, y no sé si esta es un poquito difícil, siendo honestos,
porque hablamos de las ventajas. ¿Qué desventajas tiene usar estos métodos? Porque, o sea, yo escuché muchas ventajas, pero también creo que es importante mostrar las desventajas. No sé si me explico. Entonces, en esta parte, pues es más que nada, no es por juzgar, es para enriquecer precisamente todo este conocimiento y este proceso, ¿no? Buscando la mejor alternativa. Pues esas son mis dos preguntas. Eduardo, ¿tienes la respuesta o te echamos la mano? Ok, tocante a la primera pregunta, a ver si te entendí bien. Buenas noches, antes que nada, soy Eduardo Zamora. Buenas noches, joven. Tú mencionabas, ¿puedes repetir la primera pregunta? ¿Es en cuanto al estandarizar los procedimientos? Sí, o sea, ¿por qué no se busca estandarizar? O sea, yo escuché, yo vi y puedo decir, o sea, me convencen los tratamientos, son buenos, los quiero aplicar, pero ¿por qué en la medicina actual no se está buscando estandarizar? ¿O cuál es la razón, no? Porque si yo voy al hospital, a dicho hospital, a cualquier hospital, probablemente no tengan muchos de estos servicios. Y yo pensé en un momento, bueno, puede ser el costo, pero me dijeron, pero escuché que el costo no es un impedimento. Entonces, ¿por qué no se busca la estandarización? Ok, bien, tocante a la estandarización, vamos a empezar por ahí. Lo que es la carrera de la medicina es evolutiva, así como las enfermedades. No sabemos qué viene mañana. Una situación es la del COVID actualmente. Entonces, es muy difícil estandarizar de la noche a la mañana un procedimiento quirúrgico o en este caso un tratamiento médico. Todo va regularizado y esto tiene que ver mucho con la idiosincrasia de cada país, tiene que ver mucho con las leyes de cada país, pero también tiene que ver mucho con la moral de cada uno de los médicos que atienden. La idea de nosotros es seguir transmitiendo paso a paso este tipo o recomendando este tipo de procedimientos que ustedes, los alumnos nuevos, los vayan conociendo con el apoyo de médicos como el que tenemos ahorita, ¿verdad? Y que con el tiempo, claro, se adopten medidas y logremos una estandarización. Ahora, hay una de las cuestiones en las entrevistas del video que hablaba de, es una idea global, es decir, son sugerencias, donde cada país y cada paciente, cada médico en base a su experiencia las va a ir aplicando. Estandarizar es regular y eso conlleva a legislar también, no solo es la aplicación en cada zona. Por eso es un tema complicado y seguimos trabajando en ello. Y créeme, se ha avanzado bastante, cada día hay más médicos disponibles porque ven lo útil y los beneficios de aplicarlos en los pacientes. No sé si se contestó parte de tu pregunta. Sí, parte, pero siendo sincero, sí me gustaría un poquito más todavía de explicación. Y preguntabas tú, Stephen, acerca de desventajas. Sí, también, de las desventajas, ¿no? Porque, bueno, ya lo expliqué, pero igual. Kenny, el compañero Kenny tenía una respuesta y adelante, Kenny. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, mira, sería fabuloso, ¿no? Fantástico que se pusiera esto en todos los hospitales. Pero por lo menos hay dos razones importantes y la vimos en el Congreso recientemente. Una de ellas fue por la falta de información. Algunos médicos pues no lo saben, aunque lleven tantos años, pues no lo ponen, no lo utilizan, ¿no? Y la segunda es porque se respeta el derecho que tiene el paciente. Cuando llega un paciente, por ejemplo, a un consultorio, lo primero que se le pregunta es eso, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos atender? Entonces, en el Congreso se dijo que aquí en México, por ejemplo, somos uno de los primeros países en transfundir. Lo primero que piensa el médico es transfundir sangre, ¿no? Y debe evitarse, dijo una doctora especializada en este tema. Así que yo creo que por eso, por el momento, no se estandarizan, no se ponen en todo como algo legal. Hay que esperar, ¿no? Esa es mi opinión. ¿Algo más, Julio, que puedas agregar de estos comentarios, de estas preguntas? Sí, para los dos comentarios que acaban de hacer. Una de ellas es que es cierto, si no se saben las cosas, pues no se pueden implementar, así de facilito. Hay unidades de cuidados intensivos en muchos hospitales del país que se llevan los protocolos necesarios para atender este tipo de situaciones.
Pero, y también una de las especialidades que más se ha abocado a este punto es anestesiología. Y en México, el que más peros pone es el anestesiólogo, porque él es el que suspende las cirugías, no tanto el cirujano, porque todos sabemos que un paciente politraumatizado que llega sangrando a una unidad de roja, pues entonces, ahí se opera aunque llegue chocado, ¿verdad? O sea, y mientras llega la sangre, el manejo tiene que ser, y ya lo dijeron ahí, aumento de volumen, control de volumen y mejorar las condiciones del paciente. Ese es por un lado. La otra, el riesgo de que no se lleve a cabo una transfusión adecuada, porque hay indicaciones. Aquí no se está tratando de decir que la transfusión no se use o que va a resolver todos los problemas. No. Si una transfusión no se administra en su momento, pues el resultado, ya lo dijimos, puede incluso llevar a la muerte al paciente, porque la sangre es un tejido vital. No podemos vivir sin sangre. Entonces, sí, la indicación tiene que respetarse también. Ahora, si un testigo de Jehová está en una situación que lo pone en riesgo su vida en relación a la no ponerse sangre, y eso lo hemos vivido mucho, pues es decisión de él. Inclusive uno como médico, al menos yo como médico, me siento tranquilo porque estoy haciendo lo que considero que es bueno para el paciente, aún en detrimento de su salud, porque es una condición que como humanos tenemos el derecho de decidir por nuestra propia vida, no que otra gente tenga que decidir por mí. Eso es importante también que debamos de tener en cuenta. Y yo creo lo más importante de esta plática o de esta noche es que los muchachos han tenido la suerte de poder escuchar esto y conocer que existen situaciones donde la ignorancia se relega. Y gracias a ti, Gerardo, porque le estás dando tú la oportunidad a ellos de abrir el panorama en relación a este tema que es tabú entre médicos. El médico también, y cabe decir la mención, así como el testigo de Jehová tiene el derecho para decidir por la transfusión, el médico también en un momento dado tiene el derecho de que se transfiera al paciente a otro médico que sí acepte el atenderlos. Eso también tiene que marcarse, porque eso no se mencionó hoy, pero yo creo que ese es el punto también clave, que yo como médico, y eso lo vemos bien frecuente, a mí me llegan los pacientes de rebote, porque en las instituciones, llámese la que ustedes quieran, pues como usted no acepta las transfusiones, no, váyase a otro lado. Y regresan con uno, ¿verdad? Y uno dice, bueno, pues, ¿cómo es posible que no lo vayan a atender? Pues así es, pero también tienen el derecho, y así como firman la hoja de consentimiento informado de un hospital, y también el testigo de Jehová lleva su tarjeta de que no se ponga sangre, pues también libera de la responsabilidad al médico en relación a la falta de la transfusión. ¿Esto podría considerarse como objeción de conciencia, Julio? Pues yo creo que sí, ¿no? Definitivamente, porque tú sabes qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar, pero tampoco te vas a poder a cambiar el pensamiento y la decisión de una persona. Sobre todo por no nada más el aspecto ético, que es básico, pero también el aspecto de tipo legal, que también debe de tomarse en cuenta, ¿sí? Es sumamente grave y meterte en una situación que puede ser moralmente para ti o para otros la acertada, pero realmente los derechos humanos no se han respetado y entonces te metes en un súper broncón. Claro. Tenemos por aquí entre nosotros al doctor Enrique Trejo. ¿Estás despierto o estás dormido, Enrique? Es anestesiólogo, entre otras gracias, que ya le conocemos. Creo que ya se quedó dormido. Enrique, para que... Perdón,
No, llegué tarde y no me alcancé a formar una idea como para opinar para los muchachos. Yo sí tengo una, bueno, nunca he estado en esa situación a pesar de que tengo 43 años. De hecho, creo que un caso yo se lo referí al doctor Selva, que ahí está. Pero pues son de esas cosas que desafortunadamente se deciden sobre la práctica. La praxis es la que son decisiones de último momento, porque pueden coincidir tantas circunstancias o mini circunstancias que ponen en juego, por un lado, los valores éticos, pero también la honestidad, que es otra situación más abstracta. Y por eso yo tengo yo no me atrevería a dar una decisión. Pudiera ser que hiciera una cosa, pero no me cerraría a la segunda circunstancia. O abandonar al paciente, o tomar el riesgo. Pues yo estaría dispuesto a cualquiera de las dos cosas, siempre y cuando se me permitiera tomar yo la decisión, ¿verdad? Yo en la clase de anestesia, yo les pongo un ejemplo de los que deciden la muerte de un preso, ¿no? Yo le digo, por principio, los que condenan a muerte por medio de fármacos a un preso. Yo digo, eso, como médico, yo pues lo rechazaría terminantemente, porque hay otros factores que pueden redundar alrededor de ese conflicto, que son sociales, que son de tipo policíaco, raciales y todas esas circunstancias. Entonces, ahí entran los valores éticos, pero también los valores, lo que yo le llamo los valores de honestidad, ¿no? Y éticos porque son los que nos dan castigos, y morales porque pues es algo con lo que uno trae pegado al ADN que todavía no descubrimos, pero que nos impide o nos alientan a hacer cosas así, controversiales. Muy bien, Enrique, muchas gracias. ¿Hay algún otro comentario, alguna otra pregunta, muchachos? ¿Alguna otra observación que quieran hacer? Tonatiuh, ¿quieres comentar algo más? Pues bueno, por supuesto, darle mucho las gracias. En el caso de Stephen, pues déjame tratar de ayudar un poco en las preguntas que, que hiciste. Sí, cierto, ninguna de las dos cosas es inocua, ¿verdad? Ni la sangre es inocua, ni las alternativas son inocuas, ¿verdad? Entonces el otro día le dieron un agente hemostático, que es el ácido tranexámico, a una paciente ginecológica y le provocó una trombosis, ¿no? Y el ácido tranexámico está prescrito para evitar sangrados, ¿no? Pero le provocó una trombosis, ¿no? Y se tuvo que operar de trombosis y tuvo que olvidar su sangrado ginecológico, la pobre persona, ¿no? Entonces las dos cosas son ciertas, ¿no? O sea, ni la sangre es inocua, tan es así que sigue habiendo muertes en el mundo por transfusiones erróneas, error humano, incompatibilidad y muchas cosas que ni siquiera puedes medir, como la inmunomodulación transfusional, ¿no? Que el paciente le va a pegar la transfusión, pero a los años por allá, ¿no? O después ya lo sacaste al hospital, ¿no? Entonces las dos cosas se tienen que pesar, por eso es importante tomar mucho en cuenta al paciente, ¿no? Entonces tú como médico decir, mira, están estas opciones, tienes esto y con estos riesgos, si tienes esto con estos riesgos, tú decides, yo te apoyo, ¿no? Esa es la mejor forma de abordar tal vez una situación, porque ambas situaciones tienen riesgo, ¿verdad?
Gracias. Yo tengo una duda. Gracias. Sí, Anet. En caso de que el paciente llegara a aceptar la transfusión, ¿se le da como algún acompañamiento psicológico o algo? Porque tengo entendido que pues tienen como cierta repercusión en la religión, ¿no? Como por lo que entendí, con lo que vi, o sea, como que ya no son parte de la religión o algo así. Eduardo. Buenas noches, nuevamente. Mira, es un poco complicado lo que comentas. Sabemos que una de esas situaciones tú mencionas, que si serán o no serán parte de la organización, pero aquí más bien a lo que a nosotros nos compete es respetar la conciencia de cada quien. Y cada uno será respetado, así como se respeta de repente al doctor, así como se respeta la decisión del doctor de operar o no operar. En caso de los pacientes, nosotros estamos en la mayor disposición también de respetar. Es una decisión a conciencia de cada quien. Nosotros no iríamos más allá y cada circunstancia es diferente, entonces no te puedo decir un caso particular, porque cada circunstancia es muy, muy diferente. Así como también un médico puede opinar que un método o un procedimiento para un paciente es bueno, para otro no. Igual, en el caso de los pacientes, va a haber algunas circunstancias atenuantes donde él acepte o no acepte. Es difícil saber, por eso siempre se respeta la conciencia y nosotros no nos imponemos en nada a nadie. Simplemente servimos de apoyo, ¿verdad? O de inmediación para ambas partes, tanto para el médico como para el paciente. Una ayuda psicológica como tal, pues tampoco, porque a final de cuentas, cada uno de los pacientes cuando toman una determinación, créeme, están convencidos de lo que van a hacer. Y si en algún momento hacen algo distinto, ellos también sabrán por qué están convencidos. Se me ocurre una situación. Un paciente llega a urgencias inconsciente. O bueno, llega a urgencias y se le pone una transfusión, el médico le pone la transfusión aún en contra de la voluntad de, tal vez escrita del paciente. ¿El médico es sujeto de demanda? ¿Puedo contestar? Sí, adelante. Muy bien. Mire, es interesante la pregunta, ya nos las han hecho en alguna otra ocasión. Nosotros, como mediación, volvemos a lo mismo, evitamos mucho lo que es la palabra demanda. Si tú me lo preguntas desde el punto de vista legal, ¿sí? Es una situación muy difícil de comprobar. Porque aunque si bien es cierto, llega el paciente inconsciente, trae una directriz médica en su bolsillo, ¿sí? El paciente no se puede defender. El Estado, a final de cuentas, salvaguarda el mayor privilegio que se tiene, que es la vida. Está por encima de cualquier otro concepto y precepto. Ya ahí va a depender de que el médico se respalde de un comité de bioética que debe tener o de concientizarse con otros médicos que tiene a su alrededor y decirse que este paciente le voy a poner sangre porque ya llegó en un estado de shock y es urgente, si no se va a morir. Viene inconsciente y no hay quien le diga. En ese caso no hay una repercusión en contra del paciente. Ahora, el médico, nosotros no vamos a apoyar nunca una demanda. Nosotros, como te decía, a nivel particular, alguien puede decir, es que yo traía aquí mi directriz médica y no me la respetaron. ¿Sí? Alguien pudiera objetar eso. ¿Sí? Pero te repito, si la decisión del médico está bien respaldada por el comité, que no es una decisión personal, sino la tiene bien fundamentada, difícilmente saldría adelante. Pero no nos queremos meter mucho en ese tema porque a final de cuentas nuestra idea, como te repetimos, doctor, es ayudarles a ustedes a tener la confianza de hacer lo correcto, tomando en cuenta la decisión del paciente, esté o no esté inconsciente, ¿verdad? Más bien nosotros nos enfocamos en eso, en ayudarlos a ustedes y convencerlos de que es lo mejor moralmente para ustedes, como también para el paciente. Los ministerios públicos en la actualidad, créeme, tienen muy poco conocimiento de la ley de la materia, tocante a las repercusiones por no respetar la voluntad del paciente en estas circunstancias, pero seguimos trabajando con ellos también para que logren entender también por otro lado cuando un médico de repente toma una decisión desde un punto de vista del paciente equivocado. Sí, y nosotros por lo menos en el ámbito del seguro social, por ejemplo,
trabajamos con el jurídico del Seguro Social, ¿no? Que es la licenciada Minerva Chato, ¿no? Entonces ella nos conoce de añales, ¿no? Y siempre que hacemos una presentación le decimos, doctora, usted que es aquí la responsable de defender a todos los doctores del seguro, ¿cuántas demandas de testigos de Jehová tiene? Me dice ninguna. ¿En todo México? Bueno, no sé si en todo México, pero aquí en Baja California, en los 10 años que un servidor tiene en el comité enlace, no hay absolutamente ninguna demanda de un testigo de Jehová porque se le haya transfundido o no se le haya transfundido. O sea, en pocas palabras, no somos peleoneros. Pues, o sea, pues ya pasó, ya que no, o sea, pero pues tratamos de que eso no ocurra porque pues respetar la conciencia del paciente, ¿no? Claro, entonces, hipotética. Y sí. se me ocurre otra también. En el caso de menores de edad, entiendo que el Estado puede sobreseer la potestad de los familiares para beneficio del paciente. ¿Es esto correcto? Sí. Sí. Sí puede, pero hay un procedimiento. El nuevo sistema de justicia penal pide, normalmente ustedes como médico le dan vista al DIF o al Ministerio Público, ¿verdad? Tocante a este tipo de situaciones. Estos tienen que valorarlo de urgencia. Entonces nosotros los invitamos a los médicos que antes de hacer eso piensen en todo el tiempo que se pierde en el procedimiento. ¿Por qué? Ustedes no pueden tomar decisión, el Ministerio Público ya tampoco puede tomar la decisión. ¿Qué significa? Que ustedes le dan vista al Ministerio Público, ya sea por medio del DIF o directamente. El Ministerio Público tiene que formarse una hipótesis, una teoría, fundamentarlo y solicitar una audiencia urgente ante el juez. Imagínate todo el tiempo que se lleva. Luego de ahí, transmitírsela al juez y ambas partes tienen que estar presentes. Entonces, sí es un procedimiento lento jurídicamente, que lo único que hacemos es perder el tiempo y que el tiempo que el paciente menor de edad necesita la atención médica. No puedo yo relegar una atención a un menor de edad porque siento que se va a morir y pido autorización para pedirla al Estado para que me autorice a mí. Entonces, sí es un procedimiento lento, doctor, lo cual pues nosotros les pedimos que realmente no ganamos nada. El Ministerio Público, un servidor, de hecho, aquí está, y son procesos lentos. El juez es el único que otorgaría, pero después de ese procedimiento, esos pasos. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Julio, ¿algo que quieras agregar? Pues nada, que continúes con este tipo de eventos. Ya es la segunda o tercera vez, no recuerdo. Tercera vez. Y pues yo creo que esto va a abrir, te digo, el panorama hacia los nuevos médicos. Ojalá eso también se hiciese en otros foros, en distintas especialidades que tienen mucha relación con esto. ¿Sí? Claro. Inclusive dentro de los mismos hematólogos, no te creas. Claro, de hecho, les comento, estas pláticas de estas clases se graban, pues se está grabando, las subo a la página de Facebook del grupo, pero además se suben a mi canal de YouTube, de manera que tengo un canal que está con mi nombre, o sea, no es que esté yo promoviéndome, pero si pueden seguirme en mi canal y ahí mismo pueden ustedes promover esta plática que voy a subir seguramente para mañana. Entonces, aparte de que los muchachos la van a tener ahí, la vamos a tener en mi canal y ustedes pueden repostearla también. Quiero agradecer entonces a ustedes, Tonatiuh, Isidro, Kenny Paul, Eduardo Zamora, Jonathan Pérez, que nos hayan acompañado. Julio, desde luego a ti. Te agradezco, es lo bueno de tener amigos así que tenemos una mentalidad tan amplia. Enrique también, que ya ha participado con nosotros. Y bueno, pues si no hay nada más que agregar, muchachos, espero que haya sido de su utilidad. Isidro, sí, adelante, ¿quieres comentar algo? Pues sí, otra vez, mi nombre es Isidro Medina y también soy un elemento del Comité de Enlace con Hospitales y ha sido un gusto y un placer estar con ustedes, a usted, doctor Gerardo, y a Julio, agradecerles porque nos han permitido, junto con nuestros compañeros, Tonatiuh, Paul, Jonathan, Eduardo, agradecerles que hemos llevado a cabo esta reunión y nos sentimos, nosotros como miembros del Comité de Enlace con Hospitales, nos sentimos satisfechos, pero les agradecemos mucho su atención que han tenido con este evento. La intención es sembrar la semilla de la apertura en los muchachos.
Esa es la idea, básicamente, que nos demos cuenta de que la información, que salir de la ignorancia, tener más información para tener más herramientas, para aplicar lo que es el criterio y la mentalidad crítica, que es lo que les he promovido desde el inicio del curso. Bueno, pues entonces no puedo más que agradecerles a todos su participación. Muchachos, muchas gracias por estar aquí con nosotros también. Gracias, Gerardo. Gracias a todos, chicos, por su atención. Y gracias, Julio, por esta oportunidad. Doctor Enrique Trejo, un gusto conocerlo. Hasta luego a todos, entonces. Nos vemos para el siguiente semestre. Ya Gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego. Dale, Hasta luego, pues. chicos. Bye, buenas noches. Buenas noches. Gracias.